Es un día muy especial, como todos los días. Pero más allá de lo especial, quiero hablar un poquito de lo que representa para la sociedad, para usted y para mí. Es la radio. Esa que nos ha acompañado incluso desde que nacimos. No la vemos, pero la escuchamos. Así es la radio, todos los días con nosotros. ¿Sabías que cada 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio? Esta es una fecha que se proclamó por la UNESCO y adoptada posteriormente por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero más allá de la efeméride, el Día Mundial de la Radio es una celebración de uno de los inventos más resilientes. Digo resiliente porque si analizamos a través de la historia, ha habido varias evoluciones que uno dice, creo que puede atacar la radio y hacer que desaparezca. Porque antes de que existieran pantallas, antes de que el mundo estuviera conectado por cables submarinos y satélites, hubo una idea. Viajemos al pasado. Hagamos flashback en el tiempo. Año 1864. James Clerk Maxwell dijo que la energía podía viajar en forma de onda. Año 1887. Heinrich Hertz probó que esas ondas eran reales. Y en el 1901, Guglielmo Marconi logró que una señal cruzara el Atlántico sin cables por primera vez en la historia. Pero la verdadera revolución ocurrió cuando esa señal dejó de ser un código, se convirtió en voz. Y esto sucedió en el año 1906 por el señor Reginald Friesen, quien transmitió por primera vez palabras humanas y música a través de la radio. Así que si tenemos esta fecha en cuenta, ya han transcurrido 120 años, 1906-2026, desde esa primera vez que se hizo la primera transmisión radial. La humanidad descubría algo extraordinario. La voz podía viajar sin cuerpo. Una presencia podía sentirse sin estar presente. Había nacido la radio. Después de haber iniciado siendo código, pasa a ser audible, que es cuando se hace esta primera transmisión de música y de voz. Posteriormente la radio evoluciona a AM, la primera gran conquista. Durante las primeras décadas del siglo XX, la radio fue AM, que significa amplitud modulada. La señal AM, recordemos, tiene una virtud, y es que sus ondas pueden recorrer cientos de kilómetros, especialmente en la noche. Cuando uno escucha la radio desde municipios muy remotos, puede ver cómo hay ondas sonoras que llegan de radios de las grandes ciudades. ¿Te acuerdas cuando vivías eso? ¿Lo escuchabas con tus abuelos? Eran las ondas rebotando en la ionosfera. Y esto permitió que pueblos aislados escucharan lo mismo que se escuchaba en la radio de las grandes ciudades. La evolución continuó y van apareciendo las primeras emisoras. En el año 1920 existió una emisora que se llamó KDKA. Y esta fue la radio que marcó el inicio de la radiodifusión comercial. En los años 30 y 40, la radio AM era el corazón del mundo. Informó durante guerras, transmitió discursos históricos, narró partidos inolvidables, y en el campo, y en las montañas, y en los lugares donde no había periódico, la radio no era entretenimiento, era mucho más que eso, era vida. Era compañía. Pasa el tiempo y llega el año 1950, donde aparece la televisión. Podríamos decir la primera sentencia donde muchos dijeron, la radio va a desaparecer. En la década de 1950, la televisión irrumpió con imagen y sonido. La sentencia parecía definitiva. La radio desaparecerá. Pero la radio evolucionó. No debía competir con imagen, debía competir con movilidad. Con la llegada del transistor portátil en el año 1954, la radio salió del mueble familiar y entró a nuestro bolsillo. Se metió en el automóvil, en la cocina, en el baño, en la oficina, etc. Mientras la televisión exigía atención total, la radio era y sigue siendo compañía sin interrumpir tus actividades diarias. Pero aquí no termina todo. Posteriormente llega la evolución de la calidad. Señal FM, frecuencia modulada. Esta fue desarrollada por Edwin Howard Armstrong en 1933 y su adopción masiva sucedió entre los años 60 y 80. La FM tenía una ventaja clara: mayor claridad de sonido, menos interferencia, ideal para la música. Escuchar
con brillos, con más fidelidad, con más detalle. Mientras la señal AM seguía dominando largas distancias y zonas rurales. La FM conquistó ciudades, públicos más jóvenes, aunque su alcance fuera inferior comparado con la señal AM. La radio evolucionaba. En resumen, la señal AM ofrecía alcance, la señal FM ofrecía y sigue ofreciendo más fidelidad. Se evidencia entonces que la radio no eligió una sola forma, se multiplicó. Sigue pasando el tiempo, llega la hermosa década de los 90 y en el año 1991 vemos el inicio de la World Wide Web y a finales de los 90 comenzaron a aparecer las primeras transmisiones online. Pasa el tiempo y llega el 2000, pero puntualmente el 2004 trae transformaciones en la manera de consumir contenidos y ahí es donde surge por primera vez el concepto podcast. Muchos dijeron la radio ha muerto, pero en los campos más remotos, donde la señal de internet aún no llega, la radio sigue siendo la única voz, sigue siendo compañía. En muchas zonas rurales de América Latina y Asia, hoy la radio sigue siendo la mejor compañía, la fuente principal de información, en medio de alertas climáticas, la compañía en jornadas agrícolas, el puente entre comunidades. Mientras en otra parte disfrutamos de hiperconectividad, muchas personas todavía siguen girando una perilla para encontrar esa compañía a través de la radio. Siguiendo en esa evolución, en el 2008 podemos decir que es la cuarta sentencia o amenaza de la radio, con la aparición del streaming masivo. Con la expansión global de Spotify, el audio se volvió totalmente bajo demanda. Luego, en 2023, la inteligencia artificial comenzó a generar voces, música y programas completos. Hoy, un algoritmo puede programar mejor que un humano. Puede predecir gustos, puede imitar tonos, puede hablar sin respirar, pero no puede vivir. No puede sentir la lluvia en el campo. No puede improvisar cuando una comunidad enfrenta una emergencia. No puede transmitir la emoción auténtica de quien conoce a su audiencia por su nombre. La radio sigue vigente. Imagina una finca en la montaña donde no hay fibra óptica, no hay 5G, no hay señal de celular, no hay streaming. Solo hay un radio pequeño. Envuelve y le da melodía a ese espacio. El futuro no será frecuencia, será presencia. Entre el 2026 y 2040, la radio probablemente sea híbrida. AM, FM y digital. Personalizadas y con apoyo de mucha IA. Pero siempre será necesario la voz humana. Porque cuanto más tecnológico se vuelve el mundo, más valiosa se vuelve la identidad humana. Podemos ver que la radio ha sido declarada básicamente 4 veces. Pero se transforma, porque la radio no solo es tecnología, frecuencia, es la capacidad humana de acompañar a otros desde la voz. Y en esa evolución que ha tenido la radio, hoy tengo una invitada muy especial, que cada vez toma más fuerza. Existe hace algunos años, pero últimamente toma mucha fuerza en todos los campos de la sociedad. Y quiero conocer cuál es su opinión acerca de esta evolución de la radio. Hola, Doña Inteligencia. Hola, don Fernando. Me encanta ese título de Doña Inteligencia. Suena bastante elegante. Bueno, aquí estoy. Bueno, sí, gracias. Mira, es que hoy estoy hablando del Día Mundial del Radio y quiero conocer un poco cuál es tu opinión acerca de esos cambios que han sucedido con el tiempo en la radio. Y tengo 4 preguntas nomás. La primera es, sabemos que la radio nació como un medio que unificaba a millones en un mismo momento y en una era donde todo es bajo demanda y personalizado, estamos perdiendo la experiencia colectiva que la radio ayudó a construir en sus inicios. Sí, se pierde un poco porque ya todos estamos sintonizando al mismo tiempo, pero igual la radio todavía tiene esa chispa de unir a quienes la escuchan en vivo, así que no se pierde del todo. ¿Qué más te interesa saber sobre esto? En zonas rurales donde la radio sigue siendo el único medio constante, ¿qué responsabilidad ética y social tiene hoy la radio frente a comunidades que dependen de ella para informarse y sentirse acompañados? Diría que ahí la radio realmente tiene un peso enorme, ¿no? O sea, sigue siendo esa voz confiable, esa compañía de toda la vida. Entonces, la responsabilidad ética es grandísima porque lo que transmiten esas emisoras es básicamente el hilo directo con esas comunidades. Y ahí está la clave, ser responsables y cercanos. Bueno, ¿usted cree que la inteligencia artificial transformará la radio en un producto más eficiente pero menos humano? ¿O puede convertirse en una herramienta que fortalezca la autenticidad y cercanía
del medio? Yo apostaría por lo segundo. La inteligencia artificial puede amplificar la parte humana si se usa bien, ayudando a personalizar contenidos, a llegar a rincones que de otra forma no se llegarían. Así que no es necesariamente menos humano, sino más auténtico si se hace con cuidado. Ok, y la última pregunta es, si tuvieras que definir el verdadero valor de la radio frente al streaming, redes sociales y plataformas, ¿cuál diría que es su esencia irreemplazable? Yo te diría que la esencia irreemplazable de la radio es esa inmediatez humana y esa voz familiar que te acompaña sin filtro en el momento. Es algo que las plataformas más modernas a veces no logran replicar. Entonces, este calorcito de radio yo creo que eso es único. Hoy no solo celebramos un medio de comunicación, celebramos la voz viva de la humanidad. En el Día Mundial de la Radio, honramos esa señal invisible que atraviesa montañas, rompe fronteras y une generaciones. Una frecuencia que ha informado de la crisis, acompañado en la soledad y encendido esperanza cuando más se necesita. La radio representa libertad, acceso democrático a la información, cultura compartida y memoria colectiva. Ha sido testigo de la historia y puente en tiempos de división. Y aunque el mundo avance con nuevas tecnologías, aunque surjan plataformas más rápidas y aunque incluso la inteligencia artificial pueda simular la voz humana, el oyente siempre buscará algo más que una voz de una máquina, y es la conexión con el alma humana. Porque la radio no solo es sonido, es intención, es emoción real, es el teatro de la mente. Podrán cambiar los formatos, podrán evolucionar los dispositivos, pero mientras exista una historia sincera y un corazón dispuesto a escuchar, la radio seguirá presente. ¿Y tú también has sido acompañado por la radio? Te leo en los comentarios.